buenas noches. Gracias por compartir este tiempo que yo creo que será de mucha bendición. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir algo que yo creo que es extremadamente necesario que siempre podamos considerar. El tema de esta noche se llama escamas en los ojos. Este término de escamas en los ojos inmediatamente nos lleva hacia la transformación de lo que antes era Saulo a lo que luego fue Pablo, ¿verdad? Muchas veces sabemos de que en un momento cuando usted o yo nos hemos encontrado con Jesús, mucha de nuestra forma antigua de vivir por completo se transforma. Es un nuevo nacimiento, las cosas viejas pasaron, los hábitos viejos pasaron, lo que percibíamos como algo bueno termina cambiando rotundamente. Hay cosas que antes no se las consideraba tan buenas, pero al momento de que ingresa Cristo a la vida de una persona, cuando le abrimos nuestro corazón, entonces el punto de vista y también la valoración de las cosas que hacemos cambia por completo. Y es así como vemos ya no a un Saulo que estaba persiguiendo a la iglesia, buscando documentación para poder atacarlos, según él defendiendo lo que era verdad o lo que era bueno. Ahora veremos a un Pablo que empieza a predicar, que tiene una pasión y aún sobre todo entiende que lo que había hecho hasta ese punto radicalmente era lo equivocado. Solo lo que nosotros reconocemos como algo equivocado o lo que nosotros vemos como nuestro enemigo será aquello a lo que vamos a renunciar. Cuando yo convivo o pienso que algo no es tan malo, posiblemente tiendo a conservarlo o a vivir o a buscar la forma de equilibrar las cosas, pensando de que eso no me va a afectar tanto. Puede ser un pecado oculto, puede ser un dolor oculto, pueden ser cosas que uno puede tenerlas pensando de que no le va a hacer daño a nadie, pero que finalmente a lo largo del tiempo nos damos cuenta que esto sirve como si fuese escamas en los ojos. Yo creo que uno de los sentidos que es más difícil de poder sobrellevar, si uno perdiera la vista, es por completo entrar en un mundo de tinieblas. Estamos en un mundo totalmente oscurecido y lo que pensábamos que era normal, que era habitual, se transforma en algo increíblemente difícil. Es como que en un momento usted se despierta y ve que todo está negro. Le invade una desesperación porque dice, y yo debería estar viendo, tengo los ojos abiertos, sé que abrí mis párpados, pero estoy viendo todo oscuro. Esa desesperación yo creo que también invadió en la vida de Saulo, para luego ser Pablo, porque llegó un momento en donde su vista se nubló por completo. Cuando perdemos la vista, entonces nos hacemos dependientes. Nos volvemos personas muy frágiles. Cosas que antes eran sencillas, una persona se levanta de su cama, no se va al baño a cepillarse los dientes, ahora es una completa tribulación. Ver en dónde están las paredes, ver el camino, ver si no se choca contra una puerta, si no se va golpeando con los objetos que pueden que sean cotidianos en su hogar. Entonces, la visión es algo indispensable. Cuando yo estoy perdiendo visión, entonces estoy dejando de hacer lo que debería estar haciendo. Cuando yo tengo una visión equivocada, posiblemente haga muchas cosas que no debería estar haciendo. Cuando yo convivo con cosas que me apartan obviamente de Dios, entonces estoy dejando que mi visión esté a medias. Y déjeme decirle que cuando intentamos jugar para un lado o para el otro, nadie sale bien. Dice la palabra de Dios, o eres frío o eres caliente, si eres tibio te vomitaré de mi boca. Entonces, no solamente causa ira, digamos, delante de Dios, sino que es como algo repulsivo. Lo que le estoy diciendo puede sonar bastante fuerte, pero yo creo que es indispensable que podamos identificar aquellas cosas que no parecen peligrosas, pero que se plantean como escamas o como un velo sobre nuestra cabeza. Hay cosas que pueden ser esa cortina que no permite que la visión sea más
amplia. Vamos a entrar en lo que estábamos platicando en Hechos capítulo 9 del 1 al 8, que dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Entonces aquí vemos a una persona que hasta ese punto se consideraba autosuficiente, con el criterio más correcto, más perfecto para poder juzgar a todas las personas que están a su alrededor. Es como yo, digamos, tengo mucho tiempo en la iglesia, conocí a Cristo desde muy pequeño, desde siendo un niño. Entonces uno puede caer en el grave error de sentirse con la suficiente moralidad para poder juzgar a otras personas, o con el suficiente criterio formado para decir qué es bueno o qué es malo. Pero en ese momento le rodeó una luz, y entonces esa luz fue tan potente que lo hizo caer. Hay momentos en donde usted y yo, aún ya siendo cristianos, podemos entrar en un proceso en donde muchas cosas se nos son quitadas, cosas que nos eran de mucho orgullo. Puede ser un trabajo, pensábamos que toda la riqueza que podíamos acumular era por nuestro gran intelecto, nuestra forma de hacer las cosas, la forma en cómo nos organizamos, el criterio que tenemos, la reputación que hemos cultivado por mucho tiempo. Pero cuando Dios tiene, yo creo que mucho amor y paciencia con nosotros, es entonces cuando toca nuestra vida y nos detiene. Y muchas veces en ese detener nos caemos en ese proceso y tocamos el piso, y sabemos que en ese lugar ya no somos fuertes, ya no tenemos el mejor criterio, ya no tenemos la mejor forma de hacer las cosas. En ese lugar entonces habla el Señor. Estando allí en el piso, habló el Señor y le dijo: Levántate y te voy a decir qué tienes que hacer. Cuando Saulo se puso de pie, no podía ver. Entonces hay un proceso, hay un momento que usted y yo hemos de tener la conciencia, yo digo bastante clara, de que cuando Dios nos pone en un proceso, nos detiene un momento, y muchas veces nos va a hacer caer de lo que nosotros pensábamos que era nuestra autoridad o nuestra forma correcta de ver el mundo. Es para que volvamos a renacer. En este proceso en donde Pablo, donde ya se iba a convertir en Pablo, hay escamas que estaban en sus ojos. Es como que en este momento se evidenciaron la ceguera que esta persona tenía. Cuando la palabra de Dios viene a nosotros, cuando nos enfrentamos a la realidad de que, aunque parezcamos, muchas veces usted o yo, parezcamos personas bastante espirituales, o que tenemos muchas actividades, o que hacemos muchas cosas puede ser en la congregación, las cuales son buenas, pero cuando nos encontramos que el fruto que estoy dando es de dolor, que el fruto que estoy dando realmente no está siendo agradable a Dios, entonces se tienen que detener las cosas. Y es ahí donde entramos en lo que el apóstol Sojo suele decir, el punto cero. Todas las fortalezas se cayeron, pero porque es necesario que los ojos nuevamente sean abiertos y una visión, ahora sí, correcta y buena, entre en funcionamiento. Más adelante
si avanzamos un poco al versículo 17 del capítulo 9 que estábamos leyendo, dice: fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció al camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces viene un discípulo. Previamente, cuando leemos en la Biblia, menciona de que él no tenía muchas ganas realmente de ir a ver a Saulo, porque Saulo era conocido como aquel que estaba persiguiendo a los cristianos. Entonces él le decía a Dios: Señor, ¿por qué me envías? Ese tipo es peligroso. Entonces es enviado, él obedece, y la palabra que le desata en este momento a Saulo es de que yo he sido enviado para que tú recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el Señor le ha enviado a usted, ha enviado gente que ha estado con nosotros, que ha orado por nosotros, pastores, el apóstol, gente que ha puesto Dios por delante de nuestro para que recobremos la vista y seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es algo tremendo, porque por un lado usted no es lleno del Espíritu Santo solamente como para decir que tengo dones o para decir que soy muy ungido, para pensar que soy muy espiritual o pensar de alguna forma que tengo superpoderes o algo así. Siempre vamos a ser respaldados por el Espíritu Santo si estamos dentro de la visión. ¿Y cuál es la visión? La visión es el propósito de Dios, el deseo de Dios. ¿Y cuál es el deseo de Dios? Pues por aquello que Jesús entregó su vida. Solo lo que se valora es tan poderoso, es tan profundo, que terminamos entregando nuestra vida por ello. Y Jesús entregó su vida por las almas. Entonces, en este instante, Saulo va a ser Pablo. Y la visión que Dios le iba a dar ya era totalmente diferente. No era lo que él pensaba que era lo correcto, sino que se transforma en la visión correcta. Y cuando estamos en esa visión correcta, Dios envía gente con mucho amor, mucha paciencia, que está cerca nuestro y va a aplicar lo que aquí hizo Ananías, para que recibas vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, no menospreciemos aquella persona que Dios envió para poder nosotros incorporarnos y volver a tener visión. Nunca pensemos que ya lo sabemos toda o que soy un cristiano de muchos años, a mí me deberían de poner, no sé, de pastor o un grupo, pero si no hemos ganado nada, ¿qué podríamos hacer si no daño? Necesitamos que alguien más esté con nosotros, por algo somos iglesia. Y aquel que reconoce autoridad tiene la capacidad de honrar, y aquel que sabe honrar podrá también reconocer paternidad espiritual, y aquel que tiene paternidad espiritual es fiel a la visión del padre de la casa. Y cuando hay una fidelidad, entonces esta persona se empezará a florecer. Es como aquella planta que por muchos años, yo estaba viendo hace no mucho un parque nacional de Estados Unidos, que me llamó la atención una foto que se ve allí, que eran unos árboles gigantes, y era bonito porque eran como pinos y estaba todo nevado, y estaba la comparación del tamaño de una persona con estos árboles gigantes, y mencionaba el reportaje que en ese lugar, en ese parque nacional de Estados Unidos, había el árbol más grande del mundo. O sea que lo podrían comparar con varios tamaños de estadios, y bueno, era increíble todo eso. ¿Y por qué llegó a ser tan grande? Porque ese árbol llevaba, si no decir, unos cuantos miles de años ahí, en ese lugar. Entonces, lo que está plantado, lo que es fidelizado y está en el lugar correcto, entonces va a crecer. Va a crecer. Y la gloria de Dios es porque Dios de hecho nos llama a que podamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. A corrientes, o sea que hay una visión que se está moviendo, que tiene un caudal, que tiene una fuerza para que usted y yo crezcamos. No que estemos entretenidos, sino que crezcamos realmente y podamos producir mucho fruto. Y también encontramos la palabra de Dios que dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, ¿cómo yo puedo dar fruto? Cuando estoy en corrientes de agua viva y estoy plantado. De otra forma, la verdad que no lo voy a hacer. Si yo estuviera, por ejemplo, si nos comparamos con plantas, digamos, no voy a recibir los mismos frutos
una planta que esté en un terreno a una planta que esté en un macetero. La otra puede ser decorativa, puede ser bonita y todo, pero al final yo sé que no va a darme el fruto que bien podría darme si estuviese plantado en el lugar correcto. Entonces, eso es lo que hace Dios. Y bueno, voy a seguir leyendo lo que he mencionado aquí. Dice, sé que se te apreció en el camino por donde venías. Me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Entonces aquí Saulo tomó inmediatamente la decisión, tanto no solamente de ser lleno, se humilló. Por último, también ni había comido en esos 3 días. Entonces se transformó su vida y por último también fue bautizado. Tuvo una transformación completa. Si esta persona era radical para perseguir cristianos, pues ahora será radical para cumplir la misión de Dios. ¿En qué cosas nosotros hemos sido radicales? Quizás hemos sido radicales en nuestro trabajo, ordenados, buscando cómo debería todo funcionar. Nos preparamos, nos capacitamos, quizás estudiamos todas las cosas para recibir la mejor calificación, por si estábamos trabajando, venía un auditor, entonces preparábamos todo para salir muy bien. Pero ¿cómo nos preparamos para Dios? ¿Hemos de ser radicales más en el mundo o lo seremos para Dios? Entonces es necesario que usted y yo operemos con excelencia en todo ámbito. Entonces estamos en ese mover. Quiero compartirle algo que también vemos en el libro de Apocalipsis, en donde dice la palabra, el ángel de Dios empieza a escribir cartas hacia las iglesias, y que de hecho mucho del mensaje que está aquí directamente lo podemos relacionar con nosotros, porque hemos de estar muchas veces en alguno de estos estados. Dice así, en Apocalipsis, capítulo 2, del 1 al 3, dice: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, que también es Jesús, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por el amor de mi nombre, y no has desmayado. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y a las primeras obras, pues así no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí nos menciona la descripción, yo creo, de las iglesias, si ustedes siguen leyendo en Apocalipsis, de las mejores. Menciona que son gente que se ha mantenido, gente que ha trabajado, personas que aman el nombre del Señor. Pero menciona algo muy puntual. Dice, vuélvete al primer amor. Quiero que entienda que el primer amor no solamente será en factor del tiempo, sino que en amor primordial de las cosas que yo estoy valorando. Si mi amor primordial es Dios, entonces hay un celo y hay un amor por cumplir la visión de Dios. Aquí hay un punto muy particular en el que quisiera poder profundizar un poquito. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas. Aquí Dios les hace, no solamente les dice, vuélvanse a su amor primordial, están bien, pero necesito que también arreglen esto. Pero menciona algo a un nombre que dice los nicolaítas. En las siguientes escrituras, si avanzan un poquito más, le invito a que lea también estas partes de la Biblia, vuelve a mencionar que algunas de las iglesias sí tenían esta doctrina de los nicolaítas adentro. Ahora, investigando un poquito de quiénes eran estos nicolaítas, hay 2 vertientes. Por un lado, se piensa que es
unas personas que seguían a cierta persona que se llamaba Nicolás y otra que viene de una derivación de una palabra. Solo voy a explicarte solamente cómo lo encontré. Dice, algunos comentaristas de la Biblia creen que eran una secta herética que seguían las enseñanzas de Nicolás, cuyo nombre significa aquel que conquista al pueblo, que posiblemente era uno de los diáconos de la iglesia primitiva mencionada en Hechos 6:5. Es posible que Nicolás se convierta en un apóstata, negando la verdadera fe y formando parte de un grupo que sostenía la doctrina de Balaam, que enseñó a Israel a comer de cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Ya, esa es una primera vertiente. La segunda vertiente de pensamiento es de que los nicolaitas provienen de la palabra griega Nicolá, que significa a comer, ya que a menudo se animaban entre sí a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Cualquiera que fuese la teoría verdadera, es cierto que las obras de los nicolaitas eran una abominación para Cristo. Ellos, al igual que los agnósticos y los otros falsos maestros, abusaron de la doctrina de la gracia e intentaron introducir licencias en su lugar. Eso lo vemos en 2 de Pedro 2:15 al 19 y en Judas capítulo 1, versículo 4. Entonces, ¿quiénes eran los nicolaitas? En estas dos vertientes de pensamiento se concluye una sola verdad, en que la forma en cómo estas personas se movían eran con la doctrina de Balaam. Si vamos a la Biblia nos damos cuenta que la doctrina de Balaam era aquel que mezclaba y que no reconocía principalmente a Dios y intentaba mezclar lo que era santo con lo inmundo. En este caso, si hablamos directamente de Balaam, era maldecir al pueblo de Dios. ¿Y cómo lo maldecía? A través de escuchar y de recibir cosas también ofrecidas para ídolos. Entonces, esta secta lo que hacía en aquel momento era incitar a cierto tipo de licencias. Aquí menciona. ¿Cuáles son esas licencias? A abusar de la gracia. O sea que un cristianismo totalmente tibio. Un cristianismo que digo, bueno, soy santo por este lado, pero sí estoy involucrado en todas las otras cosas que los demás hacen. No sé, aquí menciona que también promovían bastante la fornicación. Entonces, esto era algo totalmente aberrante para Dios, y de hecho, si lo siguen leyendo, lo menciono de nuevo en Apocalipsis, vuelve a repetir que los nicolaitas son aborrecidos por Dios. Entonces, cuando hay una mezcla, cuando no hay una determinación en lo que yo estoy haciendo, entonces necesito sacar eso de mi vida. ¿Qué es lo que está contaminando mi corazón? ¿Acaso no estoy orando, no estoy buscando, no estoy ganando almas? Ese tipo de cosas me están empujando a ese territorio muy peligroso. Entonces necesito tener la determinación y el deseo para quitar, renunciar, pero sobre todo reconocer que necesito que las escamas caigan de mis ojos. Yo creo que Cristo realmente tiene el deseo de que esas cosas ocurran, de que no haya un velo frente de nuestra mirada, sino que estén nuestros ojos abiertos y que podamos seguir ese destino de gloria que nos ha marcado. Entonces, ¿cuáles son esas escamas que pueden estar dentro de nuestro campo visual? ¿Qué cosas necesito arrancar para finalmente que mi nombre sea cambiado y pueda caminar hacia adelante? Quiero compartirle algo que está en el libro de Lucas, capítulo 24, está en el versículo 13, que ahí menciona un aspecto yo creo que muy hermoso, muy importante, que Jesús también demostró para con sus discípulos. En ese instante de la historia ya Jesús había sido crucificado, ya había sido entregado. Ellos vieron la vergüenza, ellos vieron todo cómo Jesús fue hasta desfigurado por todo el castigo, lo vieron morir, lo vieron cómo ingresó a la tumba. Entonces ellos estaban en una situación de completa desesperanza, todo lo que ellos pensaban en su mente también, o las expectativas que ellos tenían, toda la historia que también ellos posiblemente habían formado como esperanzas de que iban a ser libres de los romanos y todo ese tipo de cosas que por lógica uno puede llegar a tener. Entonces ellos los tenía en este momento de desesperación, de dolor.
Hay habitaciones de dolor en donde nosotros terminamos metiéndonos cuando una expectativa no ha sido cubierta, cuando una cosa que yo pensaba que iba a funcionar no terminó de funcionar, cuando el plan cambió. Pero es tan hermoso como Jesús se manifiesta, y de hecho a mí me habla bastante este texto bíblico de las formas en cómo la presencia de Dios transforma vidas, no solamente en lo que puede ser común, sino también al momento de quitarnos de ese lugar en donde muchas veces nosotros también nos podemos terminar metiendo, que es en el dolor. Decía que, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, lo que les había mencionado. El 15 dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces ellos estaban discutiendo, estaban desesperados, hablando el uno con el otro, y Jesús mismo se les presenta y empezó a caminar con ellos. Jesús empezó a escuchar todo lo que ellos estaban hablando, y Jesús estaba ahí presente. Jesús está presente. Si hay una situación difícil o muchas veces no sabemos cómo poder salir de aquella situación, Dios no necesita que nosotros le demos el mapa de ruta para salir. Simplemente tenemos que reconocer que su presencia está allí. Y vamos a seguir leyendo. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? O sea, Jesús se acercó y les dijo: ¿y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el día tercero que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, aquí hablando Jesús: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces ellos se estaban quejando, decían: nosotros teníamos la esperanza en Él, el que nos iba a liberar, el Mesías y todo. Entonces Jesús le dijo: pero no era necesario que esto tenía que pasar. ¿Qué acaso ya no estaba escrito que esto justamente era necesario que ocurriese? Y empezó entonces a Jesús a decirle desde Moisés hasta todos los profetas, tomando la palabra de Dios y diciéndole cosas que ellos ya obviamente sabían, pero por el velo de dolor que tenían no lo recordaban, no podían verlo. Y usted y yo, cuando estamos en una situación de escasez, de dolor, muchas veces perdemos de vista el llamado que Dios puso en nosotros. Perdemos de vista lo que Cristo quiere hacer directamente en usted y yo. Entonces es necesario que la palabra de Dios empiece a salir y empecemos a escucharla. Ahí es cuando la fe tiene que superar al dolor o a los sentimientos que tenemos. Y yo creo que Dios es poderoso en cumplir todo lo que dijo que iba a ocurrir. Dice el 28, y llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, eso estaba haciendo Jesús, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declina. Entró pues
a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Ellos identificaron ese milagro o esa actitud, eso que está haciendo se me hace familiar. Dice la Biblia en el 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió las Escrituras? Más adelante, si le seguimos leyendo, Jesús sigue apareciendo y ya luego muestra las llagas, muestra todo lo que había pasado. Pero aquí nos muestra que al momento de Jesús partir el pan, al momento de bendecir, o sea, de darnos palabra, entonces nuestros ojos sí se pueden abrir y reconocer que a pesar de lo difícil, Dios está presente. A pesar de la situación, de lo que puede estarnos aconteciendo, Jesús está presente y hay un llamado que tenemos que cumplir. Hay gente que necesita recibir a aquel Cristo que lo salvó a usted y a mí. Hay milagros que se tienen que desatar y que no pueden ser retenidos porque nosotros estemos velados o que estemos adoloridos. Suena insensible lo que digo, pero es justamente que a través de la palabra ese dolor entonces se va a ir. Dice la palabra que el amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces ese temor, ese dolor, esa incertidumbre no va a ser mayor al llamado que Dios tiene con su vida. Y cuando usted empiece a hablar de Cristo, cuando empiece a testificar, seguramente ya lo estará haciendo. Entonces a mí me ha pasado mucho que esa palabra rompe toda estructura de dolor o habitación y vuelve a nutrir la palabra de Dios una dosis de fe y de esperanza. No necesitamos solamente que alguien nos escuche, lo cual es bueno, lo cual puede ser muy gratificante. No necesitamos que alguien solamente nos compadezca, que puede servir, no sé. Podemos esperar muchas veces esto, pero lo que sí, en serio, sí necesitamos es una palabra. La palabra que usted crea será la palabra que usted vivirá. Si usted cree y usted sabe que Dios lo ha llamado para poder sanar enfermos, para predicar el año agradable del Señor, para poder predicar el Evangelio de Cristo, para poder expresar lo que Dios hizo en su vida, entonces no hay dolor y no habrá dolor que lo frene, porque usted se ha levantado y camina con aquel Cristo que se levantó de entre los muertos. Usted camina con aquel que hace todas las cosas posibles y en el lugar más oscuro es donde más visible será la luz. Yo sabré de sanidad cuando en medio de la enfermedad vea cómo aquellas cegueras son abiertas, el velo se rompe y todo lo imposible se hace posible. Y más aún, no solamente yo verlo como ocurre con otras personas, sino también ser partícipes de poder ver que Dios también hace esas cosas a través de usted y a través de mí. Entonces hay que atreverse. Hay cosas y escamas que se van a romper en nosotros. No tengamos miedo, no demoremos en querer acomodar las cosas a nuestra manera de pensar o a nuestra forma de ver, sino que tengamos la fe para saber de que hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido limpiados por la sangre de Cristo para hacer buenas obras, para hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que vamos a hacer en esta temporada. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que el Señor los bendiga.